El debate de la semana se ha centrado en las palabras del Papa Francisco acerca de que los países emitan regulaciones en torno a la unión civil de las parejas del mismo sexo. Si bien es cierto, en muchos países de Occidente es una postura que se ha debatido por diferentes significados, por diferentes contextos e interpretaciones de las leyes, conceptos históricos, etc. No obstante, las palabras del Papa dejan un debate bastante interesante entre los grupos que se oponen a las uniones civiles o a las uniones de las personas del mismo sexo y la posición de los representantes de la Iglesia. En ese sentido, es bastante interesante ver lo que se pretende debatir, porque si bien es cierto, el Papa mencionó o fue muy enfático en que se deben respetar los derechos civiles de estas parejas, pues eso todavía deja un sinsabor y mucha confusión a la interpretación de lo que pueda significar esto de las uniones civiles. Entonces es allí donde se genera el debate. ¿Qué representa realmente el derecho de las uniones civiles de parejas del mismo sexo? Si bien es cierto, históricamente, culturalmente, tradicionalmente, etc., la figura del matrimonio representa la unión entre parejas de sexos opuestos o heterosexuales o la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, dentro del concepto lingüístico de lo que representa matrimonio, se habla mucho de que viene de su concepto etimológico matriz y tiene que ver mucho con la protección de la mujer. Entonces, en ese sentido, podemos decir que lingüísticamente, matrimonio de personas del mismo sexo en sí tiene como un significado que se contrapone a su etimología inicial. Ok, no vamos a entrar en el debate de si se llama matrimonio o si es unión civil. Si bien es cierto, lo que se ha entendido a raíz de la propuesta del Papa Francisco es respetar los derechos civiles. Pero ¿cuáles son esos derechos civiles? Si bien es cierto, en una relación, si yo estoy casado con alguien o estoy unido con alguien, legalmente yo puedo ejercer ciertos o puedo obtener ciertos beneficios o ciertos derechos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, puedo inscribir a mi pareja en el régimen de lo que conocemos como el seguro social. Es decir, que esa persona pueda ser beneficiaria a partir de mi inscripción en el seguro social. De repente, en términos fiscales, si dos parejas conviven en un solo hogar, entonces van a tener exoneraciones para, digamos, o ciertos beneficios fiscales como exoneraciones. Ok, si ambos declaran renta, entonces de ese hogar hay una exoneración de X porcentaje porque ambos están declarando renta. Y esto ocurre en parejas tradicionales, ojo, parejas heterosexuales. Por ejemplo, si una pareja quiere registrar a su... O más bien, si un miembro de la pareja quiere registrar al otro miembro o asegurarlo, puede hacerlo, toda vez que tienen una relación. No obstante, estos derechos... vamos a poner el caso, antes de avanzar, el caso de las viviendas. Por ejemplo, una pareja quiere acceder a financiamiento de vivienda, entonces ambos pueden acceder. O sea, son derechos que las parejas heterosexuales tienen, pero que por algún motivo las parejas homosexuales no tienen. Y si bien es cierto, aquí es donde vienen los entornos regulatorios y el debate y todo aquello. Entonces, y voy a poner un ejemplo clave que me llegó hoy, de una chica que está intentando registrar o asegurar a su pareja, o beneficiar a su pareja en términos de seguros privados, y no ha podido, porque son parejas lesbianas. Entonces, como no son una pareja heterosexual, no pueden, digamos, beneficiarse u obtener ciertos beneficios como lo tendría una pareja hetero. En ese sentido,
estas chicas han tenido que mentirle a la aseguradora y decirle, bueno, es que es mi prima, cosa que no es verdad. O sea, que la falta de derechos sobre este tema nos hace incluso mentir. Hay que prestarle atención a eso. Vamos a escuchar el audio que le enviaron a la chica para entender un poquito esto del tema de las uniones civiles y los derechos civiles. Hola, disculpa por no te había contestado antes, pero estaba dictando una capacitación. Entiendo, no tengo la solicitud a mano, que ellas no tienen mismos apellidos. Ahí hay un tema ya de cómo comprobar que efectivamente es la prima. Entonces la cliente tendría que, de su correo personal, explicar que existe una dependencia económica de parte de la prima, o sea, que la prima depende económicamente de ella, y explicar por qué son primas. O sea, no sé, no sabría qué decirte ahí en ese tema, porque sería una explicación que ella diera de que el parentesco efectivamente es prima porque es la hija de del tío del papá, o algo que compruebe, porque acuérdate que allí lo que se está viendo es que existe interés asegurable. Si no existe un interés asegurable, no puede ser porque el cliente quiera dejar X o Y personas, sino que efectivamente se indemnice a una persona que tenga una pérdida económica con relación a la muerte del asegurado. Ok, que esto es algo sencillo, no hay que explicar mucho. No son primas, son pareja, pero por falta de regulaciones locales. Por decirlo así, en la zona gris, no pueden o no tienen derecho a sus beneficios, que las parejas heterosexuales sí tienen. Entonces, es un poco cuestionable desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva legal, que si lo legal no se antepone en la Biblia y demás. Es cierto, hay que valorar todos estos argumentos, pero vamos a ser claros, señores. La realidad, y esto viene desde hace mucho tiempo, yo cuando estaba chiquito conocí a un par de vecinos que eran pareja y que vivían justamente al lado de nosotros. Entonces, la iglesia en su conjunto o la sociedad en general no está cuestionando algo que ya existe. ¿Qué es? Que existen parejas homosexuales que conviven juntas, pero lamentablemente no tienen sus derechos civiles cubiertos. Como es este caso, la pareja o la novia no puede asegurar a la chica porque no está dentro de ese marco actual legal. Entonces es aquí donde parte la premisa de que hay derechos civiles que necesitan ser cubiertos. A la larga, si yo me enamoro de una persona del mismo sexo, eso es problema mío. Pero, ¿qué beneficios tiene el convivir con alguien de tu mismo sexo? O sea, dejemos un poquito lo moral al lado y vámonos a lo legal. ¿Por qué si yo decidí convivir con una persona de mi mismo sexo no tengo los mismos derechos que otras personas que conviven dentro del mismo concepto de parejas? No hay acceso a financiamiento para vivienda, no puedo registrarla como beneficiaria en la seguridad social, no tengo incentivos fiscales. O sea, cuando una persona hace su declaración de renta y convive en parejas, la declaración de renta te dice, ok, tienes dependientes, tienes cónyuges, tienes ciertos elementos o ciertos beneficios. Así que es un debate que legalmente debemos comprender que, ok, va a existir siempre va a existir el dilema de lo que dice la Biblia, porque vamos a ser claros, la confusión nace en que la Iglesia Católica pide respeto y pide que se autoricen los derechos civiles de las parejas del mismo sexo. No obstante, la Biblia habla de que el ser homosexual es un pecado. Entonces, ¿cómo yo voy a decir algo en favor de lo que yo mismo con la Biblia predico en contra? Me explico, o sea, ¿cómo voy a aceptar algo con lo cual yo mismo estoy en contra según el manual por el cual me rijo? En este caso la Biblia. Entonces es allí el debate que se genera
No obstante, si hay algo que también debemos entender es, y creo yo, que es lo que se conoce como el libre albedrío. Y el libre albedrío tiene que ver con un concepto individualista antes que colectivo. Ojo, yo decido lo que quiero ser. Por ejemplo, la Biblia establece y la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es verdad. Entonces, creo que también debemos respetar las libertades individuales y a nivel legal, a nivel de derecho, se debe respetar el derecho a la libertad individual. Cosa que si mi decisión es tener una relación con parejas del mismo sexo, pues el Estado debe respetar ese derecho. Porque es mi decisión como ciudadano. Nadie me está obligando a. Es la decisión que yo tomé. Si se va para el cielo, se va para el infierno, ya eso es problema del individuo. Porque fue su decisión. Y debemos respetarla. Entonces yo sí creo que debe existir esa tolerancia hacia el respeto de los derechos civiles, fiscales, de viviendas, sociales, con algunas restricciones y limitaciones que competen solamente al matrimonio. Puede ser, porque aquí tengo que entrar en otro tema, lo que protege el matrimonio, que es la procreación. Las parejas del mismo sexo no tienen la capacidad de procrear. Las parejas y no es un derecho legal, es un derecho natural y humano, el solo hecho de que para reproducirse tenga que haber una unión entre personas del mismo sexo. Eso es incuestionable, eso es innegable. Hasta hoy yo no conozco una pareja del mismo sexo, a menos que se hayan hecho algún tipo de cirugía o haya existido algún tipo de intervención humana para hacerse modificaciones corporales, cosa que ya es una modificación a lo establecido naturalmente. Pero la única manera de que exista procreación es que haya unión entre un hombre y una mujer. Entonces, hay cosas que le van a ser negadas por cuestiones naturales a las personas del mismo sexo. Eso no lo podemos negar de aquí a la China. O sea, no puede haber discusión sobre el tema. No tienen esa facultad. Entonces hay derechos, hay situaciones, hay eventos que solamente les es permitido a cierta población, en este caso a las personas heterosexuales. Así que bueno, aquí el dilema, aquí el debate, todavía falta mucho por poder sentarse y debatir sobre estos temas para decir, hey, de verdad vamos a alcanzar consenso, vamos a lograr algún tipo de decisiones que beneficien a las partes y pues respetando los derechos individuales de cada ser humano. La iglesia todavía tiene su potestad de cuestionar lo que establece su manual, que es la Biblia, y si la Biblia dice que el homosexualismo es pecado, pues es pecado. Tampoco es incuestionable. Y hay otra cosa que les voy a decir al otro gremio. Muchos cuestionan la Biblia, pero brother, si hay seres humanos escribiendo libros y tú te dejas llevar por lo que dice el ser humano en su libro, la Biblia también es un libro. Así que quien se deje guiar por ese libro también es su decisión. Así que estamos debatiendo sobre las decisiones de otros, sobre los derechos de otros, pero hay que ver cómo nos afectan a nosotros. Ciertas restricciones, sí deben haber ciertas restricciones porque naturalmente las hay, incuestionable. Pero respetar los derechos civiles es necesario.